Vamos a continuar y concluir el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Y antes de continuar del 18 al 21, solamente a manera de repasar un poquito del 1 al 7, poco la semana última que estuvimos juntos, estamos hablando de los efectos de uno conocer a Jesús y conocerlo más y entrar en un conocimiento más profundo. Hoy vamos a examinar algunas consecuencias, tanto positivos y negativos, de descuidar ese conocimiento del Señor, que no solamente es atender servicio, es entrar en un conocimiento del Señor y las consecuencias que vienen como resultado de no solamente atender el servicio, sino entrar en una profundidad, un conocimiento de Cristo. Y también tanto lo positivo y negativo, el descuidarlo, como el envolverse de un conocimiento más profundo de Jesús. La semana pasada hablábamos de, antes de entrar al texto que vamos a entrar hoy, donde una de las cosas que habla, y es que el versículo 2 que dice, cuando en su saludo, gracias y paz, y se han multiplicado ¿qué? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de ese conocimiento habla de que todas las cosas que pertenecen a la vida de piedad o la religión práctica que Dios le agrada, pero especialmente para que sean partícipes de la naturaleza divina que Dios y el Espíritu Santo la está dando, y que permitamos ese desarrollo en nosotros. Y hablábamos de que una de las primeras cosas, como si fuera un fundamento, y sobre ese fundamento seguir creciendo. Y hablábamos que el crecimiento espiritual no es lo mismo que el crecimiento biológico. Una persona puede crecer biológicamente, pero el crecimiento espiritual no es lo mismo, en el sentido de que si no aprende lo más básico, que es ¿qué? Fe. Si no tienes fe, no va a poder crecer en más nada hasta que aprendas fe, hasta que aprendas a creer, hasta que aprendas a agradar a Dios, hasta que aprendas a esperar en Dios, hasta que comience a desarrollar. Eso es lo primero que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros, que es la fe. No voy a repasar cada uno porque le dimos en la clase pasada, pero le dimos fe. Esto es un quiz. ¿Qué viene después de la fe? Virtud. Ok, sin mirar el libro. Virtud. Amen. No, sin mirar la Biblia. Virtud. Un conocimiento de lo que está bien, de lo que está mal, valentía para hacerlo. ¿Qué viene después de virtud? Conocimiento. Conocimiento, que es no solamente conocimiento, sino termina en sabiduría, ya que es un conocimiento y discernimiento que se aplica, que entonces resulta en sabiduría. Y después de conocimiento viene dominio propio, autocontrol. Ese es el más difícil. Ese es el más difícil, autocontrol. Amén. En la cual entonces ahora con la base de la fe, que comienza la salvación, la fe que se somete, la fe que obedece, entonces base esa fe, ahora comienza entonces unos conceptos, lo que está bien, lo que está mal, comienza entonces a aplicar conocimiento, acciones, conocimiento a las acciones, que entonces resulta en sabiduría. Ahora, para tener dominio propio necesita de esta, porque entonces eso es lo que va a informar nuestro autocontrol, de que aunque yo no quiera controlarme, lo voy a hacer, porque el conocimiento me da que si lo hago, pues entonces voy a tomar una decisión sabia al controlarme. Si permito descontrolarme como si no conociera a Dios, me va a llevar a tomar unas acciones que después me voy a arrepentir. Y no solamente voy a hacer daño a los que están a mi alrededor, también voy a quebrantar mi relación con Dios. Entonces, después, ¿qué? Paciencia. Es difícil. Tú puedes tener paciencia si tienes dominio propio. Yo la estuve hoy, pero hasta cierto punto. Ok. Edwin sabe. Si no tienes dominio propio, difícilmente vas a tener la paciencia. Y en cada una Dios las desarrolla. Yo conté en cuanto a en esa área de la Ice Maker, el famoso Ice Maker, entonces me enseñó a tener dominio propio. Después de dominio propio tenemos que la piedad, que es la religión práctica, que es la práctica de la religión que a Dios le agrada. Amén. Es la religión que Dios aprueba, es poner nuestra fe en práctica en las disciplinas, en cuanto al orar, en cuanto a leer, en cuanto a ministrar, en cuanto a participar en reuniones congregacionales, o sea, todo has de hacerlo que en la actitud que Dios espera, que es la religión práctica. Hablamos de la piedad,
Y entonces, ¿qué? Hablamos del amor fraternal. Es interesante porque muchas veces que hay gente que le gusta el grupo, pero no le gusta el amor fraternal. Que le gusta la congregación, pero no le gusta el amor fraternal. Que le gusta el bullicio de la iglesia, pero no el amor fraternal uno a uno. Y lo que está diciendo es que el amor fraternal no podemos utilizar la práctica de la religión como una excusa al amor fraternal los unos con los otros. Que no compartir uno con los otros. Es una área que se me habló específicamente en esta área donde sí, de que quizás tengo que sacar tiempo, quizás para preparar un estudio, para una predicación, etcétera, pero si hay una oportunidad, una ocasión de que Dios pone para que practiquemos el amor fraternal, hay que poner un balance para entonces qué, porque Dios está diciendo que el amor fraternal tiene precedencia sobre la práctica de la piedad, ¿okay? Y eso es algo que los creyentes no podemos olvidarlo por más tiempo que estemos, de que sí, uno tiene que sacar tiempo para preparar, como digo yo, comida, como decimos yo, estudios bíblicos y predicaciones, pero no a expensas de qué, del amor fraternal, especialmente en la iglesia, porque puede ser el único amor fraternal que una persona reciba, es la que recibe dentro de la iglesia, porque quizás no lo reciba de la familia, ni de los parientes, ni de la persona en el trabajo. Puede ser el único amor fraternal que una persona reciba es dentro de la comunidad de fe. Y por eso que por lo menos, y el Señor dijo que lo que identificaría ese grupo de personas como sus discípulos era el amor que tuvieran que los unos con los otros, ¿okay? Y por último, amor, que esa es la meta final. Vemos que entre la fe y el amor hay mucho Espíritu Santo, hay muchas gracias, hay muchas virtudes que el Espíritu Santo quiere añadir a nuestras vidas, ¿okay? Y estos son por lo menos algunos de los efectos de uno conocer más a Jesús. Mientras una persona entonces se dedica a conocer más a Jesús, comienza entonces a la misma vez el Espíritu Santo a añadir estas gracias. Es difícil tú tener cualquiera de ellas, sea dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal, si no conoces a Cristo. Una cosa es que tú conozcas de Jesús, una cosa es conocer a Jesús. Y los discípulos están llamados a conocer a Jesús, ¿okay? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces a entrar en el versículo 8 de segunda de Pedro, capítulo 1. Iba a empezar hoy diciendo, vamos a abrir la Génesis número 1 y vamos a comenzar a estudiar. A bromear, pero no lo voy a hacer. Así que si le voy a pedir a Beatriz si me puede leer el versículo 8, si me hace favor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos que son exhortados a añadir de día a día estas virtudes. Añadir, nos tenemos que dedicar a añadir, ejercer esas prácticas, esas disciplinas espirituales para añadirlo más que nunca. Podemos estar satisfechos y satisfechas de lo que tenemos, porque siempre que no solamente más fe, no solamente más conocimiento, no solamente más paciencia, sino dedicarnos cada día a ponernos en posición de que crezca más en nuestras vidas, ¿okay? Y está diciendo que estas cosas deben ser abundar en nosotros, que hay beneficios de tener y dejar crecer en nosotros estas gracias en uno. Primero habla de que estas cosas que están viene de la palabra jubarco, que significa hacer un comienzo de abajo. O venir a existencia, estar presente, vive. En otras palabras, vemos que primero implica, la palabra griega implica comenzar, y otra cosa implica es dejar que esté presente. ¿Entiendes? De que no solamente permita que comiencen, sino permitan en tu vida que estén presentes. ¿Okay? O seguro en la iglesia están presentes. Eso no es lo que estoy hablando. Eso es lo que estoy hablando. Estoy hablando en el trabajo que esté presente, en el negocio que esté presente, en la escuela que esté presente, con la familia que esté presente, con los parientes que estén presentes, en la comunidad que esté presente, experimentando prejuicio que esté presente, experimentando racismo esté presente, experimentando desprecio esté presente, que no permita ninguna experiencia de la vida afecte que ninguna de estas estén presentes y continúen presentes en nuestras vidas. ¿Okay? Así que habla de que como están, que estas cosas que estén presentes, y habla de abundar, ¿okay? Que viene una palabra pleonazo, que significa
superabundar, existir en abundancia, incrementar, hacer más, ¿okay? De que cada día más permita que abunde, no solamente que el Espíritu Santo las incorpore, sino que haga que crezca y abunde más, ¿okay? Que dice que ambas permitan que estas cosas que acaba de mencionar, que estén en vosotros y que abunden, ¿okay? Y la razón de permitirlo es para que no estar ociosos o sin fruto. En cierta forma indirecta, las consecuencias indirectas negativas de no permitir abundar o no permitir un conocimiento cada día más profundo de Jesús es que nos vuelve ociosos y sin fruto. Nos vuelve como si fueran nubes sin lluvia. Las nubes sin lluvia, a menos que sea sombra, tú no quieres nubes sin lluvia. Tú, primero para el agricultor que tiene siembra sembrada, que tiene semilla sembrada, él espera que haya lluvias, nubes con lluvia. No nubes simplemente para sombra, pero que traigan agua. Y de la misma manera que espera que si permitimos que no solamente esté presente, sino que crezca más y más, no va a permitir que estemos, o por lo menos que nos presentemos, porque algunos no son ociosos, pero son ociosos para las cosas de Dios. Algunos no que estén sin fruto, pero sin fruto para las cosas de Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de rico e insensato? Tenía mucho fruto. Él decía, tengo que derribarme el granero para hacer más granero. Y dijo, tienes todos los frutos que el ser humano o que delante de las personas tú puedas tener, pero delante de Dios estás en bancarrota. Si eso es lo que estamos hablando, de que permitir un conocimiento a Jesús que permite que no solamente se incorporen, sino crezcan, y a la misma vez produzca actividad y produzca fruto que el Señor espera que va a ser de beneficio para nuestra alma y para el prójimo. ¿Okay? Eso es lo que estamos hablando, que no va a dejar sin fruto ocioso en lo que concierne lo que verdaderamente vale delante de Dios y para nuestra alma. ¿Okay? El no estar o no permitir que comience o no permitir que abunde en estas gracias y virtudes va a producir ocioso y va a producir sin fruto. ¿Okay? Así que no se trata de atender más servicios, no se trata de atender más talleres, no se trata de atender más seminarios, no se trata de atender. ¿Okay? No se trata de atender, se trata de no solamente de atender, sino se trata de incorporar y permitir crecer dentro de uno un conocimiento que va a producir un incremento de fe, virtud, conocimiento, amor, etcétera, amor, etcétera, todo esto. ¿Okay? Por eso nunca podemos confundir participación en las cosas de Dios con necesariamente crecimiento y madurez en las cosas de Dios. Porque el crecimiento y madurez en las cosas de Dios implica un conocimiento más de Jesús y Jesús produciendo unos cambios en nosotros, porque si vienes a Cristo tienes que cambiar. Eso es lo que significa el bautismo, que mira, ya públicamente me declaro que voy a dejar la vida antigua atrás y voy a permitir, así que me ayude Dios en todo mi camino, vivir una vida para Jesús. Y continuamos, dice en el texto, que la razón entonces de estar ocioso y sin fruto, en lo que, por lo menos de lo que vale delante de Dios y para tu alma, y es el no estar o abundar en las gracias y las virtudes de Dios. Esa es la razón principal. Una persona que ha dejado de dar frutos delante de Dios, una persona que está ociosa delante de Dios, que es interesante, porque cuando estabas en el mundo, y ejemplo, yo vivía en Carolina, y si había un Ben en Mayagüez a la 1 de la mañana, se arrancaba para Mayagüez a la 1 de la mañana. Para eso no había cosa ociosa, ¿no? Pero entonces ahora en Cristo, si hay una vigilia o algo que va, mi alma, hay que arrastrar los pies. ¿Por qué te vas a arrastrar los pies? Porque vas a estar en una actividad donde que ama tu alma va a estar ahí. ¿Okay? Yo no quería meterme aquí. Ok. Cuando estabas en Carolina y aparecía el dinero para el peaje, aparecía el dinero para la bebida, aparecía el dinero para la cerveza, aparecía el dinero para el ron, aparecía el dinero para la marihuana, aparecía el dinero para todo. Mientras estaba uno perdido y bajo la influencia del enemigo, había dinero para todo. Ahora tú vas a decir que te convertiste a Cristo y no tienes dinero para Jesús. O sea,
Yo no sé qué te debe calmar. No, I gotta calm down. O sea, que tú me estás diciendo que el diablo te tenía mejor cuidado que Jesucristo. El dinero lo tienen, lo que pasa es que no lo quieren gastar Sí, para o sea, Jesús. ¿cómo es posible que tú me vas a decir que aparecía ese dinero para la cerveza y tú me dices que ahora te convertiste y no hay dinero para separar, para apoyar y dar a Jesús? El diablo es mentiroso, es decir, ¿cómo es posible? Cuando yo estaba perdido, yo tenía dinero y ahora que estoy en Cristo, no tengo nada que supuesto para darte. Que cuando estaba con el enemigo, así me tenían. Verónica. Nosotros, antes de empezar en la iglesia, los dos trabajábamos y teníamos problemas para pagar la casa, que hasta por poco la perdemos. Y ahora que estamos en el Señor, ninguno de los dos trabajamos y pagamos la casa sin ningún problema. Amen. Thank you, Amén, Jesus. amén. Es así, y es el testimonio de muchos que cuando descuidan por lo menos ese aspecto de esa conciencia en cuanto a la finanza, es que cuando tú lo piensas, dices, Señor, ¿cómo es posible que yo me esforzaba para tus cosas? Cuando estaba en el mundo, me esforzaba para las cosas del mundo. Cuando estaba en el mundo, aparecía el dinero para las cosas del mundo. Y ahora que estoy en ti, no hay esfuerzo para, total, vuelvo y repito, para acercarme a una actividad donde va a estar el que ama mi alma, va a estar allí. ¿Cómo es posible que no me voy a esforzar para eso cuando me esforzaba, cuando no estaban las cosas espirituales? ¿Cómo es posible que no va a haber dinero para lo tuyo cuando había dinero para continuar alimentando la carne, alimentando vicio, alimentando adicción? El Señor reprenda que no vaya, porque estás diciendo que pues, el enemigo me tiene mejor cuidado que Jesús, y no es así. No es así, porque nosotros reflejamos, igual que tú tienes mascotas aquí. Dime, ¿tienes mascotas? Okay. Sí, aquí, sí, pastora, calma. Porque igual que tu mascota es un reflejo de ti, de tú. Yo entro en tu casa y veo tu mascota con nudo, con garrapata, con piojo, con esto, es un reflejo de ti, que a ti no te interesa para nada el cuidado de tu mascota. Ese animalito. Y lo mismo nosotros, que nosotros en Cristo, nosotros reflejamos el cuidado de nuestro pastor, cómo nos tiene bien cuidado. Y entonces, cuando la gente nos vea, dice, oye, pero veo que estás bien, como hablaba, veo que mira, te está dando, tú ganas menos que yo, y cómo es posible, te sobra para esto, sobra para aquello, para aquí, para allá, para adelante, para atrás. Dice, no, pues es un reflejo. Yo, bueno, porque que el Señor me tiene bien cuidado, me provee en unas áreas, me satisface en unas áreas, me suple en unas áreas. Y soy un reflejo, soy un libro abierto de lo que significa Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pues yo una lechonera sin miedo, ya. Nos dicen, Dios, la semana pasada tú estabas en Pensilvania y después la próxima en Kentucky. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? No sé. Pero no sabía, estamos apiñados ahí, todo el mundo una guagua. Así mismo es. Así mismo. Pero por la razón entonces que espiritualmente uno se ve ocioso, por la razón que uno espiritualmente se ve sin fruto. Acuérdate, esto es delante de Dios, de lo que Dios espera ver espiritualmente, actividad la cual abunda para nuestra alma, es porque muchas veces descuidamos el conocimiento más de Jesús, descuidamos esos devocionales, descuidamos ese tiempo de lectura, descuidamos ese tiempo de ayunar o ese tiempo de separarnos, descuidamos nuestra comunión con Jesús. Y al descuidar esa comunión, entonces comienza la pereza espiritual a adueñarse de uno. ¿Okay? Por eso uno tiene que tener cuidado con quien anda a su alrededor, porque tú estás enfocado en conocer más a Cristo, y los que están a tu alrededor no están en la misma onda que tú, si no conocen de Jesús. Y pues usted que tenga que estar a tu alrededor, a quien tú cuentas tus problemas, porque si estás pasando una tribulación y tienes un compañero o compañera de trabajo, un primo, un familiar, tú sabes, te pasa una tribulación, pues tómate una cerveza, hazte lo otro, pues fíjate, vamos de jerga, vamos a ver cosa que no va a ayudar para nada. Quizás entumezca o anestesia algo un momento, pero cuando vaya el efecto vuelve otra vez y aún peor. Pero cuando está con otros de mentalidades similares que están buscando no solamente que abunde más el conocimiento de Jesús, sino que abunde más estas cosas, entonces te da un buen consejo. Pues mira, vamos a orar, vamos a tirar aquí mismo de rodillas. Esto es lo que el Señor quiere, vamos a tirar aquí mismo de rodillas, vamos a orar aquí mismo, sea en Walmart, sea en Target, sea aquí mismo, sea donde sea. Y vamos a orar aquí mismo para que el Espíritu entre, quite y ministre, ¿verdad? Todo lo que tenga que administrar, de manera que siga fiel y no que me descarrile, utilizar una situación de vulnerabilidad y entonces para que yo me descarrile. ¿Okay?
no el estar ocioso y sin fruto. Específicamente estamos hablando de los dones espirituales y la vida espiritual. ¿Ok? Así que, y esto no habla de condiciones, no dice que si hay una pandemia, sin pandemia, si hay epidemia, sin epidemia, o sea, no dice que si hay o no hay, que entonces tiene licencia para estar sin fruto y ocioso, ni dice ninguna de esas cosas, porque ellos también están en un momento de persecución también, y lo estaban experimentando. También ellos experimentaron pandemias y epidemias, en la iglesia siempre ha pasado, y se los compartí. Históricamente en la iglesia siempre también, porque ha habido muchísimas epidemias en el Imperio Romano, y la iglesia siempre se conoció porque eran las únicas personas que se tiraban a la calle a ministrar a la gente en necesidad. Decía, ese tiene que ser uno del camino, porque acuérdate, los creyentes se conocían, ¿los de qué? Los del camino. Ese es uno del camino. ¿Por qué? Porque uno loca que se tira a la calle a ministrar cuando todo el mundo está huyendo y encubado y etcétera. ¿Okay? Pero lo están haciendo obviamente en el espíritu, en el amor, porque el amor cubre, primero el amor echa fuera temor, y el amor cubre multitudes de pecados, como lo hemos estudiado. ¿Okay? Y por eso que no es una, eso tiene que tener con la gente que a tu alrededor. Decir, ¿cómo te vas a tirar a la calle? Tú estás loco. Que es cierto que lo cuida tu vida, cuida tu alma, ponte 666, porque si no, mira, te cerran el negocio, qué sé yo, no. Con calma. Por eso tienes que tener cuidado que es lo que te rodean, que no te vayan a estar aconsejando o siendo personas enviadas y enemigos para tratar de detener el conocimiento y detener que estas gracias abunden más y más y más en ti. ¿Okay? Sí. Y así que la meta es que tengas conocimiento, comunión, aumente más en Jesucristo todos los días. ¿Okay? Todas estas gracias, todas estas virtudes son para qué? Para que lo conozcas más y más y más y más a Jesús. Vemos que, como comencé al principio, el crecimiento biológico no tiene nada que ver con el crecimiento espiritual. Porque si tú puedes tener 15, 20, 25, 30, 35, pero si no aprendes a tener fe, olvídate de lo demás, que no. Te vas a quedar ¿qué? En primer grado espiritual. Con 70 años en primer grado espiritual, hasta que tenga fe. Por la razón que la lengua está descontrolada porque no tiene fe. Empieza por fe. Dice, ¿qué clase de fe? La fe que dice, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Implica, Señor, que ahora lo que mi lengua habla, ahora lo que tú quieres que hable, no soy yo ya. Ya no es mi crianza, mis costumbres, nada. Y el problema es que todavía estás descontrolado en unas áreas porque no estás sometido, que es la base, que es la fe. ¿Qué es la fe? La fe de Abraham, que es la fe que justifica, que es la fe que somete, que es la fe que obedece. Abraham, dame esto, necesito que sacrifique a tu hijo, tu único hijo. Dios, Señor, como tú quieras. Es la voz tuya, no el enemigo, es la voz tuya, así que voy a ir a preparar ahí y si tengo que sacrificarlo, lo sacrifico. Dice el romano que tanta fe tenía Abraham que dice, mira, aunque yo lo hubiera degollado, yo tengo poder para levantarme otra vez de vida. Así decía, esa es la fe, esa es la que testifica que tenía Abraham. Que aunque lo hubiera continuado y quizás degollado, tenía fe que el mismo Dios que le dijo sacrifica, el mismo Dios que dijo te lo voy a levantar y te lo voy a dar para atrás ahora mismo. Amén. Ok, entonces, versículo 9, pastora. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Amén. Entonces, si una creyente o un creyente se rehúsa a dar primero en esta de esta vida espiritual, de permitir estas gracias estar presentes y abundar en ellas, aparte que afecta el conocimiento de Jesús, porque conocer a Jesús permite que abunde más en ella, no necesariamente esta persona que la descuida va a estar ocioso y sin fruto, pero también es ciego y es ciega. Cuando hablamos de ceguera, estamos hablando que no tiene la vista, por lo menos en una persona que no tiene vista, no tiene visión, no tiene suficiente alumbramiento que permita que no caiga o tropiece, que no tiene discernimiento. Una persona ciega, cuando hablamos metafóricamente, una persona que no tiene discernimiento, que le faltó de un punto de crecimiento, que no ha crecido, que no produce
que produce hojas en vez de flores, que no tiene una luz guiadora de Jesús. Cuando hablamos de que no tiene una persona que está ciega, una persona que está vacía. Cuando tú dices esos tamales están ciegos, cuando tú dices esas alcapurrias están ciegas, cuando tú dices que esos pasteles con ketchup están ciegos, ¿qué es lo que estás diciendo? Que no tiene nada, que está vacío. Que está vacío. No tiene carne. No tiene carne. Y eso es lo que está diciendo, que la persona que descuida el conocimiento de Jesús, que descuida abundar de esto, está ciego, no tiene carne. Está vacío. Está vacío. ¿Okay? Así que no solamente es falta de la luz de Jesús para guiarle su camino, para poder discernir, no están dando tumba. Si yo apago la luz y no veo la luz aquí, no veo dónde está la salida. Yo estoy dándome contra la pared aquí, pa, y dándome contra la pared aquí, pa, y así la gente anda espiritualmente, dándose cantazo contra las paredes. Entonces, con Jesucristo, entonces te alumbra y dice, ok, por lo menos ahora puedo discernir. Ahora puedo ver, por lo menos veo que la puerta está ahí, está de mí que yo vaya a salir por ahí, pero por lo menos ahora con la luz de Jesús puedo ver, puedo discernir las cosas bien. ¿Okay? Es una persona ciega, una persona vacía, es una persona sin luz, una persona sin discernimiento y que tiene la vista corta. Literalmente significa cerrado los ojos, que no ve el impacto, el camino a largo plazo, que solamente ve las cosas aquí. Si hay algo que caracteriza a esta generación es que ve las cosas aquí y no ve las cosas más allá. De qué es lo que va a suceder de aquí a 23, 15 años. Como yo siempre he dicho, usted tiene que criar a sus hijos para otro. Y lo voy a repetir para esta generación. Usted tiene que criar a sus hijos para otro. De otra manera, nadie los va a querer, ni la sociedad los va a querer, solamente tú. Vas a tener un mandulete de 45 años que nadie quiere, y que tú vas a encontrarte haciéndole revoltillo a las 2:30 de la mañana porque no hace más nada. Y tú dirás así, como Step Brothers, eso es lo que vas a tener. Y siempre he dicho, siempre he dicho, ¿se acuerda la película Frankenstein? Sí. Que hizo Dr. Frankenstein, que hizo ese monstruo. Nadie lo quería excepto ¿quién? Él. Ni el pueblo lo quería, solamente él. Y eso tiene que tener cuidado, que no vayas a estar criando tu Frankenstein, porque entonces el único que lo va a querer, ¿quién? Eres tú. Así que habiendo dicho eso, es una persona que tiene la vista corta y literalmente significa que está pestañeando. 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 Tiene los ojos abiertos, cerrados, abiertos, cerrados, abiertos, cerrados, pestañeando. Oh, Dios es amor, lo tengo abierto. No deja de adulterar, yo voy a cerrarlo. Oh, Cristo es victoria, lo tengo abierto. Pero también Cristo aborrece el pecado, déjame cerrarlo. Entonces está abierto y cerrado a su propia conveniencia. Está abierto cuando hay luz, y si da mucha luz lo cierra. Y cuando tú lo cierras, ¿qué sucede? La tiniebla está detrás de los ojos. Dice, o sea, lo abro, si hay mucha luz, ¿qué lo hace cuando hay mucha luz? Lo cierra. ¿Y qué sucede? Te quedas en tiniebla porque no te vas a abrirlo porque hay luz. O demasiado de luz. Y así, o hay mucha luz, déjame cerrarlo. Hay mucha luz, dime otra iglesia. Hay mucha luz, no voy para el culto hoy, no es que se levante alguien en el espíritu. O sea, hay mucha, déjame cerrarlo. Hay muchos actos que suceden cuando uno lo cierra. No voy a otra iglesia, voy a otro servicio, alguien me rasque los oídos, etc. Entonces así, y mientras la persona caracterizada que no se dedica a aumentar más de estas gracias, aumentar más del conocimiento del Señor, una persona que vive pestañeando, ha rodado 10, 15 iglesias en Orlando porque está pestañeando. Pues cuando lo abre y Dios le abra lo mismo, lo cierra, y entonces cuando lo cierro, lo que me quedo ¿qué? En tiniebla, porque no dejo que la luz entre. Y lo que está diciendo es que esa persona que no se dedica a abundar más, a crecer más, a conocer más, no necesariamente entender el servicio, crecer más, es una persona que pestañea. Como pescado de frisa. Como pescado de frisa, pestañea. Hay mucha luz, pestañea. Hay mucha verdad, pestañea. Hay mucha santidad, pestañea.
Hay una demanda de Cristo, pestañea. Y ahí cierra. Y mientras una persona pestañea, se queda en tinieblas. Está diciendo que eso caracteriza a la persona. No solamente que ciega en cuanto a luz y discernimiento y está vacía, sino que vive pestañeando. Y si vive pestañeando, vive en tinieblas. Porque estamos llamados a estar observando la luz. También lo describe que una persona olvidadiza, una persona que literalmente significa leite, que significa caracterizado por fallo negligente de recordar, en especial sus antiguos pecados. Tú nunca te puedes olvidar de donde Dios te sacó y donde tú caíste. Tú tienes que aprender esas lecciones. Cualquiera cae. Yo he caído muchísimas veces, y he pedido perdón al Señor, pero también he pedido al Señor dame discernimiento, porque yo no quiero seguir cayendo rodando sobre la misma piedra. Yo tengo que entender cuáles son las estrategias, cuáles son las condiciones, cuáles son mis vulnerabilidades que me hicieron por lo menos estar en unas condiciones que entonces me tienten en mi vida. Necesito aprender. Yo tengo que acordarme de donde Dios me sacó, de manera que yo no sea tan severo contigo cuando que no fueron conmigo. Pero cuando yo estaba perdido y errante, yo quisiera que la gente me tratara un poquito más misericordia, pero primero tratarlo también. No te olvides de donde Dios te sacó. No te puedes olvidar de donde Dios te sacó. Y cuando habla entonces de olvidar los antiguos pecados, que esta persona se olvidó específicamente, se puede estar refiriendo, como es que en 1 Pedro, que se olvidó de su bautismo. ¿Cuántos aquí han sido bautizados? No te olvides tu bautismo. Cuando tú entraste en esas aguas, yo sé que te había convertido, pero un testimonio público diciendo, ¿tú decías algo ahí? No, Okay. Amen. Dos manos bautizadas. Amen. No te puedes olvidar de lo que hiciste cuando entraste en esas aguas. Que estás diciendo, Señor, públicamente estoy diciendo, voy a dejar mis antiguos pecados atrás. Y de aquí en adelante me dedico a vivir para ti. Yo sé que voy a fallar, pero una cosa que yo fallo, otra cosa que me revuelque en él. Porque el puerco le gusta el fango. Porque la oveja cae en el fango y no le gusta. Se trata de levantar porque esto no es mi ambiente. ¿Okay? Y uno aprende de su antiguo pecado y no se olvida de su pecado, lo que la decisión que hizo cuando te bautizaste, dejar todos esos viejos pecados atrás. Y si no te olvidas de eso, entonces vas a dedicarte más a que estas virtudes crezcan. Si no te olvidas lo que hiciste en tu bautismo, decir, Señor, me dedico a conocer más de ti. Te conozco conocer más cada día. Y en la persona que no se dedica a abundar más en esto, como dijo, es ciego, la vista corta y es olvidadizo en cuanto a lo que su decisión que hizo en el bautismo, y segundo, de donde Dios lo sacó. ¿Okay? La persona que viene a Cristo se consagra a Jesús. ¿Okay? Y ahora permite que las gracias y las virtudes, estas crezcan en la persona. Lo que estoy diciendo, lo que el Señor, el apóstol Pedro está diciendo, que la persona que se cree que entregó su vida a Jesús y se va a quedar igual, no ha entendido su decisión. No lo entendió para nada. ¿Okay? Esto en parte porque a veces damos, si tenemos la oportunidad de dar clase de preparación de bautismo, porque tú entiendes lo que estás haciendo. Que tú vas a cambiar. Tú vas a cambiar. Tú me quieres decir que una persona que tiene fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor, que no va a cambiar. Vas a cambiar. Y la persona que cree que voy a venir a Cristo y no voy a cambiar, no ha entendido su decisión. Nunca entendió lo que hizo. Fue algo emocional. ¿Okay? Porque en Cristo produce cambios. Eso es lo que estamos ilustrando aquí. ¿Okay? Versículo 10. ¿Alguna pregunta? Versículo 10, José. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Okay. Así que vuelve a hacer esta exhortación. Hacer firme vuestra vocación, que significa, que literalmente la palabra eclesis, que significa llamar, invitar, que abrace la salvación de Jesús, y que es la invitación. Y no solamente la invitación, sino la elección, la ecloque, que significa acto de escoger, elegir,
¿ok? Que fuiste elegido, y no solamente fuiste elegido, fuiste invitado, ¿ok? Que no, y si no me equivoco, dice que la persona que hace estas cosas no caerá jamás. No caiga. Que va a haber tropiezo, no vas a caer. Porque estás dedicado, número uno, a aceptarte la invitación, entiende lo que es la invitación. Y segundo, entiende lo que Dios te ha elegido. Implica que hay una humildad, que no es que yo me lo gane, no, Dios te escogió. Y no te escogió ¿para qué? Para servicio. Déjame ilustrarlo de esta manera, como yo una vez la vi. Número uno, la persona está llamada y está invitada. ¿Okay? Está la invitación de Jesús, está la puerta pero no entra, Jesús está invitando. Así que cuando Jesús te hace la invitación, te la extiende, ven, sigue, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. ¿Okay? Y viste la invitación y entendiste, Señor, tú eres lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando, satisfacción en cosas, tú eres lo que satisface mi alma y dice, Señor, voy a entrar. Y entiendo que ahora con el bautismo, el testimonio público, que me dedico ahora a dejar las cosas viejas atrás y entregarme las nuevas hasta que la muerte me separe mi cuerpo y vaya donde ti. ¿Okay? Y esa es la invitación. Pero a la misma vez que es una invitación, una vez que tú entras, tú dices y mira para atrás y lo que ves es que fui elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Implica que hay una humildad cuando tú entras. Y cuando mira para atrás, dice, elegido, elegida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Oh, wow. Implica que hay cierta humildad. Y no solamente, ok, me invitó y me eligió ¿para qué? ¿Te eligió para qué? Porque cuando Dios invita y cuando Dios elige, es para que pueda ser el instrumento en este mundo hasta que te llame a su presencia. Implica que para hacerle su servicio en este mundo, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Cuando es dirigido por el Espíritu Santo de Dios, lo que tú hagas para el servicio de Cristo va a ser el ¿qué? Va a ser en el amor, va a ser en fe, va a ser en misericordia, va a ser en una actitud la cual agrada a Dios. Porque dos personas pueden llevar comida a un deambulante y uno lo hace para engrandecerse y el otro lo hace simplemente por amor y por cariño y por compasión y por identificarse con empatía. Y uno lo hace con una actitud correcta, uno lo hace con actitud incorrecta. Jesús mismo lo dijo, todos me van a traer la ofrenda y uno lo va a traer con la actitud correcta y otro enojado con el hermano, enojado con el presidente, enojado con el primo, enojado con un pariente. Y si uno me hace favor, no me interesa el dinero, déjamelo ahí, por lo menos intente reconciliarte y cuando te intente, regresa y tráemelo. Ahora lo estás trayendo con la actitud correcta, porque esa actitud estás contaminando todo lo que me estás trayendo. No solamente lo que me estás trayendo, lo que estás haciendo para mi nombre. Estás siendo contaminado con las actitudes con las que la estás haciendo. Por eso que cuando tú entonces que uno es elegido, por eso que no hay manera de que yo siendo elegido y entiendo que Dios me llama a hacer un servicio para Él, que yo diga, no, yo hago el servicio si tú me das tanto. Yo hago un servicio si tú me pagas los pasajes de primera clase, si tú me das por lo menos un ticket para Disney, un ticket para SeaWorld, un ticket para Busch Gardens, y me alquilo un carro full size, y también a la misma manera me ponen el Embassy Suite, donde me hago un huevito por la mañana, porque yo no me quedo en casa a nadie. O sea, y yo digo, cálmate, brother, cálmate. Pues tú no entiendes que tú eres elegida, que tú tienes que humillarte, que fue Dios que te escogió, no por nada que tú tenías. Y eso es lo que te mantiene a uno humilde, y eso es lo que te mantiene que en servicio a este mundo, porque estás dirigido por el Espíritu Santo. Si vas o no vas, porque no porque el dinero esté o no esté, o porque los números estén o no estén, o la tarima esté o no esté, vas o vas, porque el Espíritu Santo quiere que vaya o no. A lo que sea. Y todo eso va a aparecer. Todo. Yes. ¿Sí? Así que entendemos que y si hace estas cosas, si te dedicas ahora, como dice el texto, a ser firme y afirmar cada día tu elección, dice que no vas a caer jamás. Vas a estar en lugares resbalosos, no vas a caer. ¿Por qué? ¿Cómo vas a caer? Si está abundando más las cosas que su ausencia te pueden acercar, las tienes presentes.
hay fe, hay amor, hay dominio propio, no vas a caer, porque aumentan más y más. No te vas a enredar con el secretaria, o no te vas a enredar con el que, sí, pues hoy en día ocurren a dos bandos, o te vas por uno, te vas por otro también, no importa, no vas a caer por ninguno, ni con la secretaria, ni con el copastor, con ninguno. ¿Por qué? Porque abunda más el dominio propio. Entonces, cuando surge algo, el dominio propio, no voy a caer, no voy a tropezar, aunque esté en mediodía, no voy a tropezar porque hay dominio propio. ¿Okay? Está abundando más el dominio propio. Todas estas virtudes sirven de fortaleza para fortalecer el creyente, aún en que estén en medios ambientes donde más se están escocotando, tú te vas a mantener de pie, porque abunda más de estas gracias que hablé ahorita, de la piedad, dominio propio, amor fraternal, amor, fe, todas estas cosas. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Vamos entonces al versículo 11. Ana. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única manera que puedo y que he visto que esto pueda ser bien explicado es como me pasó a mí. Yo los últimos 2 años estudié en 2 colegios privados en Puerto Rico con becas jugando baloncesto. Entonces me graduó y entonces a mí no me orientaron qué hacer. Y después, mira, ¿qué es lo que hace uno cuando no orienta qué hacer? Pues hice separarme. Ni modo. Entonces mi tío me dice, espérate, ¿cómo que tú tienes buenas notas? Sí, yo tengo buenas notas, sí, fui a dos de los mejores colegios de Puerto Rico jugando becas. Entonces me dice, y sacaste, sí, saqué buenas notas en el SAT y todo. Y dije, ok, pues entonces me llevó para el colegio que el registrador era pana de él. Tú sabes, yo entro con él y esto es real, esto con él, que me dice, mira, este es mi sobrino, aquí tengo, tú sabes, trajo mi nota de SAT, mi nota, todo. Me dice, para ver, tú sabes, si estudia aquí. Y entonces, yo me acuerdo como ahora, entonces, pues no hay problema, imagínate, el registrador es su pana. Entonces, no hay problema, hay que tiene que estudiar. Y yo ni sabía lo que significa esa palabra. Entonces, yo lo miro y yo digo, ¿qué eres tú? Me dice, eléctrico. Pues eso mismo, también es eléctrica. Pero, una cosa que tú entres, a pesar de que entré por la puerta de atrás, pero salí por la puerta del frente. Hay quien entró por la puerta del frente y no terminó. Y hay muchos factores que impactaron. Lo que quiero decir con esto es que Jesucristo te invita, igual que se abrió la puerta de la universidad, pero yo tengo que hacer el trabajo. Hasta ahí llego. Yo tengo que hacer los proyectos, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer las asignaciones, tengo que hacer todo eso ahora me toca a mí. ¿Okay? Y esa es la parte que está diciendo que Jesucristo nos invita, los elige, pero mientras estamos invitados y elegidos, ahora nuestra vida está marcada por la influencia de Jesucristo, todo lo que hacemos, y que tenemos que todavía trabajar, no para ser salvos, pero trabajar en nuestra salvación, para entonces recibir eventualmente nuestra corona. Hay que orar y recibir el diploma. Así que a pesar de que fue una entrada fácil, implica que yo tengo que hacer los trabajos. Nadie lo va a hacer por mí. Cada uno de nosotros tenemos que poner por obra nuestra invitación y nuestra elección. ¿Okay? Para, como dice, que se nos dé entrada amplia. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Okay. Versículo, el que le sigue, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Okay. Dice 2 cosas que hace indirectamente un pastor, una pastora, un ministro, una ministra. Hace 2 cosas. Número 1, recordar y traer a memoria lo que muchas veces ya saben. ¿Okay? Lo que ya saben. Implica que muchas veces como ministro, como pastor, como pastora, muchas veces trae a memoria para que mantengan como cosa principal la cosa principal. Porque muchas veces se nos puede, en tanta actividad y tantas cosas, se nos olvida cuál es la cosa principal. ¿Y cuál es la cosa principal? La comunión con Jesús. No es atender servicio necesariamente, atender congreso, atender talleres, atender seminarios, no. Hay que mantener la cosa principal como la cosa principal, que es la fe en Jesucristo, que es la comunión con Jesucristo, que es el conocimiento cada día más a Jesucristo. Y las disciplinas
que aumenten eso en nuestras vidas. Y el ministro, la ministra, constantemente, una de las cosas que hace es recordar. Y por eso que las escrituras, y por eso que siempre he dejado por las escrituras, aún, y por eso ustedes que te van o te meten, para el ministro que va de las escrituras, porque no las toca, porque lo primero que los condena es a ellos. Yo, ejemplo, si no ofrendo, si no diezmo, no te puedo hablar de ofrendar y diezmar, porque yo no lo hago. Digamos, soy un hipócrita. Sí. No te puedo enseñar en proverbios de cómo usar el dinero, cómo manejar el dinero, controlar el dinero, cuando yo soy un descontrolado. Cuando todo el mundo sabe el testimonio personal, que una cuenta más y se me voy a bancarrota. O un bill más me voy a bancarrota, cuando no ahorro, cuando no invierto, cuando no hago mi propio dinero, no cuido mis propias cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a predicar a ustedes de eso cuando yo no lo hago? Y por eso es que por lo menos un ministro del Señor te predica toda la palabra, sin miedo a predicar ninguna de ellas. Y no evade secciones. Ejemplo, si yo fuera un predicador que abuso de mi esposa, ¿cómo voy a hablar de que yo la ame como si fuera el vaso más frágil? Cuando todo el mundo oye, aquí no tanto, en Puerto Rico están las persianas y oye el revolú cada vez que llega el culto, como le grita, la maltrata y que se yo, wow. Asumo que ese individuo no va a predicar de amar a la esposa como vaso más frágil. Porque, y eso lo quiero decir, que uno pueda hablar de todo, enseñar toda la palabra, recordarles al pueblo toda la palabra, amén, sin dejar ninguna o evadir ninguna. Que si ese día el Señor abre la palabra, esto quiero que tú prediques de este texto, Señor, pero deme pestañear, van a abrir a otro texto. No. Y que marcarlo para que se le quede ahí en la mente sembrada. Sí. Y la segunda es el que sepáis y confirmar la verdad. Así que dos tareas del ministro. Una de ellas es recordar, específicamente recordar lo que ella enseñó. O sea, predicar y enseñar. Enseñar y fomentar en las cosas del Señor y recordarlas. Dos cosas, enseñar y predicar. Y predicar específicamente es recordar. Recordar lo que ya saben. Así que implica enseñar para que sepan y sean confirmados en las verdades de Dios. ¿Okay? Y se vuelvan, no solamente que se lo enseñen, sino que se vuelvan convicciones. Que tú tengas convicciones. Eso no lo puede ser ministro, eso lo hace uno. Y eso es el Espíritu Santo que ponga convicciones. ¿Tú sabes lo que son convicciones? Hay gente que dice, me acuerdo una vez, cuando ministraba en los tiempos que estaba en la cárcel, decía, no, porque debo explicarte algo. Cuando tú tienes convicciones, una borrachera te hace contrarias a tus convicciones. Porque tus convicciones son cosas profundas, a las cuales tú te aferras a ellas, no importa las condiciones, no importa borrachera, no importa arrebato, no importa nada. Te lo voy a explicar. Cuando David tuvo la incidencia con Betsabé, entonces quiso taparlo mandando buscar al marido para que se acostara con la mujer y eventualmente pues la mujer criara ese hijo como si fuera el de Urías. ¿Y qué fue lo que hizo Urías? Él bebió y todo y cuando llegó a su casa y durmió afuera. Dice, mira, Urías no durmió en su casa. Yo, mándalo a buscar, mira qué es lo que pasa. No, yo no puedo acostarme con mi mujer, con mis compañeros están en la guerra, durmiendo en campo abierto. Entonces David se rascó la cabeza y lo emborrachó. Y lo emborrachó y lo mandó para la casa. Y como quiera que lo emborrachó, lo mandó para la casa, no se acostó ni entró en la casa, porque ¿sabes? Si yo entro en la casa, voy a acostar con mi mujer y entonces voy a violar mis propias convicciones. Aunque esté borracho, voy a violar mis convicciones de que, mira, yo no pienso disfrutar cuando mis compañeros de milicia no están disfrutando como lo estoy haciendo yo. Cuando todos vamos a disfrutar, entonces, pero mientras tanto no. Eso son convicciones. ¿Eh? El borracho pierde la vergüenza, pero no pierde la conciencia. Por lo menos el creyente no pierde sus convicciones. Por eso que hay ciertas cosas, dice, no diga, de esa agua no beberé. Dice, yo puedo decir, de esa no beberé, pero hay ciertas cosas, digo, de esa agua no beberé porque yo tengo la convicción que en esto voy a morir.
que esto, yo no pienso hacer esto, no pienso robar, no pienso lo que sea, las convicciones profundas tuyas. Dice, no, mejor me quedo muerto que yo vaya a hacer eso. ¿Okay? Y eso son lo que uno como creyente, como ministro, busca, que la palabra de Dios se vuelva convicciones en tu vida. Que tú digas, aunque me mate, yo no voy a negar a Cristo. Aunque me digan, mira, niega a Jesús y puedes tener actividad económica, Dios no, pues mira, así que me muera de hambre. Que se pierda actividad económica, pero yo no voy a negar a Cristo. Porque tú me lo estás exigiendo. Eso son convicciones. Y eso es lo que la iglesia, el ministro está buscando, orando, colaborando con el Espíritu Santo, que se implanten en la vida de los discípulos y discípulas. Okay. 13, ¿quién lo tiene? 13 y 14 es uno. ¿Tú tienes 13? No, ok. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Okay. Ya el presente es su muerte. Por eso que le está recordando, precisamente cuando uno está a punto de morir, cuando tú sabes que ya está a punto de morir y está a punto de ser martirizado. Acuérdense que Jesucristo le dijo en Juan que también sería crucificado. ¿Sí? Y cuando uno está a punto de morir, casi siempre tú hablas lo esencial, das los consejos más esenciales. Si el Señor te declarara, mira, mañana te vas conmigo, ¿qué tú le dirías a tus hijos? ¿Qué tú dirías a tus amistades? ¿Qué tú les aconsejarías? Especialmente a la iglesia. Eso es lo esencial. Eso es lo que está en el extracto. Y eso es lo que le está hablando. Le está hablando al extracto. Le está diciendo, por eso lo estoy amonestando. ¿Por qué? Porque ya este tabernáculo, cuando habla que ya este cuerpo, habla de tabernáculo, porque somos un tabernáculo. Igual que el tabernáculo divagaba en el desierto hasta que llegó a la tierra prometida, así estamos nosotros. Sí. Esto es un tabernáculo que está divagando esta tierra hasta que llegue a la tierra prometida. Cuando Cristo venga, la va a volver a resucitar, pero mientras estamos aquí es un tabernáculo que se va a deshacer. ¿Okay? Así que refiere a su cuerpo como un tabernáculo, dice que y se dedica a amonestar, trayendo a memoria. No le está diciendo cosas nuevas, solamente está acordándole lo mismo, una revelación diferente. Por eso cuando alguien te venga a hablar, a escuchar cosas que no están en la palabra, dice, ven acá, pero sí. Jesucristo lo que estaba, cuando comenzó a implantar el Evangelio y sus ministros lo estaban recordando lo mismo que Jesucristo dijo. Entonces gente, es como decir, porque siempre hablando de fe, pero cuando aprenda fe puede hablar de otra cosa. Porque antes de la vianda viene la leche. Tengo que hablarte de leche. Y cuando ya está crecido, entonces puedo darte carne. Pero mientras tanto tengo que hablarte de leche. De otra manera estoy teniendo, no te puedo hablar de dominio propio cuando no tienes fe. No tiene lógica que controles tu lengua, controles tu cuerpo, controles tus impulsos, controles todo lo otro, pero el pastor no está funcionando porque no tienes fe. No está funcionando porque no te has sometido a Jesús, a su gobierno. Y cuando ya ahora Señor, le entrego mi vida, aquí está, entonces ahora el dominio propio comienza a operar. 14, Beatriz. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Amén. Si ya el Señor le reveló que su tiempo en la tierra ya está contado, cumpliendo con lo que Jesús le dijo en Juan 21, 18 y 19, que sería crucificado, que sería tirado en una crucifixión. ¿Por qué sería crucificado? Porque consideraba una prioridad, una convicción, cumplir con las demandas de Dios antes de cumplir con las demandas del Estado. De otra manera, ¿por qué lo van a crucificar? Si el Estado está diciendo, mira, coge una pizca de incienso
y declara: César es el Señor, eso es todo lo que tiene que hacer. Yo, no, permiso, yo no puedo declarar ni César ni nadie sea el Señor excepto Jesucristo. Yo, ok, pues entonces tenemos que crucificar. Pues está bien, yo me someto a lo que tú digas, pero yo no voy a necesariamente a violar las demandas de mi Señor para cumplir con las demandas del Estado. ¿Okay? Si cuando hablan, no, que eso es lo bueno, no, es que eso es lo de Jesucristo. No, pues entonces, el Estado te da dos opciones, y esto lo hemos hablado: a que tú cumplas, y si no cumples, con las consecuencias. Te da las dos opciones. Y como creyente, cuando las demandas del Estado confluyen con las demandas de Jesucristo, pues con mucho sometimiento te sometes a las consecuencias del Estado. ¿Okay? Así que ya está a punto para ser crucificado. Y va a ser crucificado porque las demandas del Estado confluían con las demandas de Dios. Y se sometió a lo que el Estado prescribiría por no conformar. ¿Alguna pregunta con eso que decir desobediencia civil allí? Okay. Versículo 15. Implica que si te fueran a... es que no es no necesariamente un punto de contacto, pero vamos a seguir, porque no sé si, y esto está dentro de la palabra, si la iglesia de esta generación está preparada para no aceptar las demandas del Estado y aceptar lo que el Estado prescribe por no conformarla a ella. En otras palabras, no sé si está preparada para persecución, como otros países sí tienen que pasar por ello, pero debemos prepararnos, porque viene un ciclo. Estos son ciclos y viene otro ciclo. El ciclo 15, pastora, si lo tiene. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El versículo 15 puede ser una referencia al Evangelio según San Marcos. Acuérdate de San Marcos o Marcos, Juan Marcos, el que fue el primer viaje misionero con el apóstol Pablo, el que después fue el viaje misionero con Bernabé y eventualmente se volvió en asistente y atendiente del apóstol Pedro y es autor del Evangelio según San Marcos, lo cual los historiadores atribuyen que ese era el material que él utilizaba para predicar. Y que lo que le está diciendo es, si lo entendemos así, que la memoria en este caso es el material que él utilizaba cuando predicaba, que es lo que entendemos ahora, que es el Evangelio de según San Marcos, que son las enseñanzas, que sus enseñanzas iban a ser facilitadas y disponibles después de su muerte a través del Evangelio según San Marcos. ¿Okay? Que le va a dar una bendición después que muera, que eso debe ser parte también de nuestra meta. ¿Qué vamos a dejar cuando nos vayamos de aquí? ¿Okay? ¿Qué vamos a dejar? ¿Bendición o cuenta o deuda? Ya que estamos hablando de eso, para aquellos hombres casados de la casa, ¿qué vas a dejar a tu esposa si tú, Señor, te llama y te manda a buscar? ¿Le vas a dejar deuda o le vas a dar una cosa salda, por una cueva, donde estacionarse? Lo que implica entonces, hombres que están aquí, se supone que tengan un segurito de vida que por lo menos cubra la deuda de la casa. Estas son cosas sabias, de manera que por lo menos, si tú falleces, por lo menos salga a la casa. Y por lo menos no deja a tus hijos y tu mujer en la calle. La casita de atrás que era de Jenny. La muda con un familiar, mira. Lo único que me quedó fue la casita. Allí va a vivir Ana. Lo único que tengo es la casita, que me la saque. La mujer va a tener que sacar la casa y ponerla yo no sé dónde, en casa de alguien en el patio. Con los 3 hijos metidos en la casita. No. En vez de comprarte otro televisor de 80 pulgadas o 100 pulgadas, cómprate un seguro, y no un seguro universal ni un seguro home, un seguro term, por la cantidad del balance que tengas, por lo menos del mortgage, para cuestión, si a usted le pasase algo, que por lo menos la mujer no quede en la calle con tus hijos. ¿Okay? Es un anuncio no pagado, pero eso es sabio.
Okay. El link a mi esposo. Eso es dejar una bendición. Sí, ponle Facebook para que mira, papi, yo creo que esto es de Dios, ¿ok? Y también al revés, que la mujer le deje la casa al hombre del hombre. Es lo mismo. Todo también. Es lo mismo, porque si los dos pueden, no estoy diciendo uno, si los dos, por ejemplo, si los dos están, dicen, pues mira, yo tengo una seguridad. Entonces ya empieza la película de Lifetime. Pues, Empieza mira, uno. pues para eso, pues yo le pongo un segurito a ella Exacto. y ella que me ponga un segurito a mí. Exacto. Y entonces, y así pues cualquiera de los dos pues salga y se queda con los hijos, etcétera. ¿Okay? Pero ese es sabio, y eso es igual que el apóstol Pedro le dejó el Evangelio según San Marcos para bendecirle. Así también nosotros debemos de darle bendición, por lo menos y es una gran ventaja cuando Dios te dice cuándo te va a llamar. Déjame decir otra cosa. No es cuando el médico diga del cáncer, no es cuando el médico diga de nada. ¿Okay? La última palabra lo tiene Jesús. Por eso que tú vivas 30 años con una condición, aunque con esa condición otra persona tengan peor y se lo lleve a la muerte, tú te vas de esta tierra. Cuando Jesús dijo, tú te vas de esta tierra. Hasta tanto, si es con las condiciones, que tenga las condiciones que sea, y aunque diga, mira, lo que supone que tú digas, dure 6 meses y ya vaya por 60 años, así va a ser, porque esto es hasta que Dios diga, con la fuerza que Dios me dé. ¿Okay? Así que a él le avisó, dijo, hasta aquí, Pedro, te voy a llamar a buscar pronto. Está Gracias, en Señor. el principio de la pirámide. Amén. Ahí. El 16, José. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ok. Una de las cosas, su predicar y su enseñar de la vida de Cristo no es a consecuencia de fábulas. ¿Okay? Fábulas son narraciones o declaraciones ficticias, muthos en griego, que es un invento, una falsedad, una ficción, un mito. Artificiosa es sofiso, que significa ser sabio, enseñar o inventar o jugar el papel de sofista. Jugar el papel de sofista es tener raciocinio falso o capciosa, calculada para confundir, atrapar o enredar con un argumento. Entonces, porque había muchos en ese momento que estaban negando la segunda venida de Cristo. Y él está diciendo, no, déjame explicarte algo. La segunda venida de Cristo no es algo que nos inventamos nosotros para enredar o para confundir o para de alguna manera, o una fábula inventada, es una invención. Dice, no. Lo que estamos hablando, porque cada uno tenía su fábula. Los grecos romanos tenían su fábula, los judíos con su teosofía tenían su fábula, todos tenían su fábula y sus historias en cuanto a segundas venidas o no, o apocalípticos o no. Pero no, lo que yo estoy hablando, dice el apóstol Pedro, dice, lo que hemos hablado de la segunda venida de Cristo no viene de fábula, sino que vemos lo que vimos con nuestros ojos. Ahora está hablando de la transfiguración, donde presentó la gloria natural de Jesús, que Jesús dijo, venga conmigo para el monte. Tú estás viendo la vestidura carnal que me he puesto, déme enseñarte verdaderamente quién yo soy. Y de un momento dado se quitó el vestido y entonces dejó su vestido natural, la gloria de él. Y esa gloria no solamente, aunque fue utilizado para ilustrar la resurrección, pero más fue utilizado que esa misma gloria que estás viendo es cuando Jesucristo venga. ¿Eh? Y le está diciendo, nosotros lo vimos la gloria de Dios y escuchamos lo que Dios dijo de él, que no solamente que vimos la transfiguración, sino que oímos la voz de Dios hablarle, el cual Pedro estaba presente. ¿Okay? Y así que si lo vimos en su gloria y Dios dijo, este es mi hijo, no hay ninguna razón de dudar su segunda venida, porque es Dios. ¿Okay? Porque es Dios. Sí, ¿por qué dudarle? Porque acabo de escuchar este hijo amado que tengo complacencia, es Dios, así que Dios puede venir cuando le da la gana. Si vino la primera vez, va a venir la segunda vez cuando le dé la gana también. Así que no es una fábula artificiosa, sino que es algo presencial que él vio y escuchó en ese monte, que fue testigo. 17 al 18, Ana.
Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Amén. Sí, que ahora relata su memoria. Dice, donde yo estaba allí lo vimos. Y por eso que le puedo declarar como número uno, yo soy testigo ocular de la gloria de Jesús. Y esa misma gloria que ascendió, esa misma gloria va, cuando Dios le da la gana, va a volver otra vez. Y nadie se ve en día y ahora. Y diga, mira, ponga, ¿tú sabes cuántas veces en Puerto Rico, cuando era muchacho, Cristo venía y entonces uno venía asustado? La gente poniendo fecha y uno asustado viene y dice, mira, pues hasta que no escuchaba lo que dice que el único que sabe el día de la hora del día es el Padre, y va a venir cuando le dé la gana. Lo importante es que estemos preparados cuando quiera que Él venga. Y déjame decirte algo, no solamente prepara cuando Él venga, tú no sabes cuando salgas por ahí que tú te vayas donde Él, que no va a venir un carro restrayado por ahí, brinque la vela, pum, y de momento estás en la presencia de Dios. Y no tengo un plan, Señor, yo me convierto como un amigo del Señor, yo si estoy así, yo me convierto, me da tiempo convertirme. Dice, sí, te da tiempo convertirte, pero ¿qué pasa si te pasa algo y no te da tiempo convertirte? Si te chuecan en la cabeza y quedas inconsciente, vas a la presencia de Dios y supuestamente tu plan falló porque no te da tiempo convertirte. Si uno siempre está preparado, aunque sea en la bañera, que uno vaya a caerse cogotado y encontrarse en la presencia de Dios, o simplemente cruzando la calle, o parado afuera, etcétera, o alguien que Dios no quiera, le dispare a otro ahí, coge una bala suelta, como ha pasado tantas veces, como la última vez fue una enfermera saliendo de su turno en la reunión, y se formó una balacera en el club que está al lado derecho, y adivina, no dieron a más nadie, excepto aquí, adivina a quién le dieron, a la enfermera, que salía de su turno, y creía que iba para su casa, y no llegó a su casa, sino se encontró delante de la presencia de Dios. Así que siempre estamos preparados. Pero qué bueno, siempre me quedo, qué bueno que Dios avisa, le avisó, le dijo, mira, Pedro, ya mismo te vas conmigo. Y da tiempo prepararse. No todo el mundo tiene ese lujo. No todo el mundo tiene ese lujo. Pero ese es el lujo que muchas veces lo podemos dar cuando tenemos el conocimiento, esa comunión con el Señor. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Y para algunos de aquellos que todavía están en mis oídos, que saben quiénes son, que tienen miedo a la muerte, les quiero decir algo. Nadie que ha muerto y ha regresado de la muerte ha dicho, me dolió. ¿Okay? Nadie. Ahora, yo no quiero morir ahogado, ni quiero morir quemado. O sea, Señor, ayúdame. Sí, yo sé. Señor sabe que yo soy alérgico al dolor. Digo, Señor, tú sabes, por lo menos en ese momento. Señor, en ese momento, si tú puedes hacer en mi cuerpo esas hormonas que salen, que le quitan el dolor, porque hay gente que ha dicho cuando hizo atacado por un animal, que en ese momento no sentían nada porque el cuerpo suelta como un analgésico dentro del cuerpo, que en ese momento no te duele. Igual cuando te da un cantazo, hay gente que se vira, en el momento no le duele y duele después. Y el Señor, en ese momento oro que tú sueltes todo lo que tenga mi cuerpo, que no me duele hasta que yo vaya a tu presencia. Hay gente que le han dado un tiro y ni cuenta se ha dado que tienen una bala enterrada. Muchas veces la adrenalina y los otros, entonces después que se caen que... Y el 19, Cholo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Que no solamente tiene el testimonio de Él. Aleluya. Dice, porque yo me voy a ir, dice el apóstol Pedro, tiene el testimonio de la palabra que se va a regresar. Dice, ¿dónde? Daniel mismo lo dice, otro sitio lo dice, que hay una roca que rompe en los pies de la estatua de barro, que es el anciano de días, etcétera, que va a haber. Así que no solamente tenemos el testimonio del apóstol Pedro, sino también tenemos el testimonio de la palabra, que es más segura también, que siempre tenemos con nosotros, especialmente en cuanto testifica la segunda venida de Jesús. ¿Okay? Así que no solamente tiene su palabra, pero también las palabras de los profetas. Y debemos prestar atención a ellas. Pero eso muchas veces
cualquiera dice 3 disparates, sea de Facebook o sea de un púlpito, y todo el mundo oye, pero ¿Qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? La palabra. Yo oí un dicho una vez que dice que igual que tú no prendes farmacia o farmacología de una persona tecata, igual que no aprendes necesariamente teología en Facebook, porque es lo mismo. Tienes que ir a un ministro, una ministra que te pueda revelar la palabra, y si no te predica la palabra, sal corriendo, escapa por tu vida. Si lo que está enseñando no está aquí, que tú puedes leer y comprobar por ti mismo, que tú puedes decir, oh, mira, así dice el Señor la palabra, así se va a revelar. Si comienza a revelar sus propias experiencias, qué sé yo, y no están refiriendo la palabra, no te están enseñando la palabra, no están ilumbrando la palabra, no están dando la palabra profética, escapa por tu vida tan pronto sea posible, tú y tu familia. Pero hay muchos necios que se quedan escuchando. Pero se quedan porque no la conocen. Exactamente. Con esa Cuando tú conoces la palabra y tú oyes la palabra, te sabe dulce. Aleluya. Cuando no es la palabra, te apesta y te sale amargo a la boca. Tú dices, espérate. Eso no me suena. Eso no me suena para nada. Mi espíritu no lo recibe. En vez de dulce, es como una parcha agria que me está en la boca, que o sea, porque cuando más tiempo tú pasas con eso, su palabra es dulce, su palabra. Tú sabes, tú puedes, cuando lo oyes, dices, eso es dulce, eso es del Señor. Y cuando no es, y cuando lo leo, lo oyes, tú dices, eso apesta. Eso apesta, eso no es la palabra. Eso apesta. Como creyente, por eso tenemos que saber de la palabra. Terminamos, 20:21, si lo puede leer Edwin. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Okay, lo que está hablando es que cuando hablamos de interpretarla, los hombres y las mujeres de Dios interpretaron cada situación en la historia, o cómo la historia se iba a desenvolver, no en base a su expresión personal, sino que estaban transmitiendo la revelación dada por Dios. En el Antiguo Testamento, la marca de un falso profeta, la marca de una falsa profetisa, era que hablaba de su propia opinión, de su propia corrección, no diciendo lo que Dios le dijo que dijera. ¿Sí? Así que, y esto está hablando a las personas que estaban interpretando la palabra para darse permiso a pecar. La palabra no te va a dar permiso a pecar. ¿Sí? La palabra, la persona no te puede decir algo que la palabra contraria claramente contradice que tú hagas y claramente declara como pecado. Y que no de interpretación privada. Que yo no puedo coger un texto y hacer un pretexto para entonces yo y ustedes hagan lo que les dé la gana y entonces encuentren que en verdad eso no armoniza con lo demás. ¿Cómo tú vas a decir a mí que envuelve idolatría? Por idolatría muchos murieron en el desierto. Cuando tú me dices que murió en fornicación, por fornicarios murieron un montón en Valpeor. ¿Qué? Por Sodoma y Gomorra murieron a fuerza a consecuencia. ¿Cómo tú vas a decir? Ok. Así que aquellos que interpretan la palabra a su conveniencia y aquellos que también la interpretan para su propia conveniencia, y eso es lo que esta palabra está tratada de contrarrestar. ¿Okay? Dos cosas. La persona no cuenta con el respaldo. Bueno, esto está terminando ya. Por la razón que tú no quieres escuchar una interpretación privada de una expresión personal, es porque no cuenta con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Por eso tú no quieres hacerlo. No porque tú lo hagas, que bueno que me rasca los oídos. No vas a ver cambios. No vas a ver cambios. No vas a experimentar cambios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo respalda. Por eso es que no está funcionando. No está funcionando porque la persona que te está ministrando palabra está ministrando no en el Espíritu de Dios. Y si no en el Espíritu de Dios, el Espíritu no la respalda y no tiene
no está obligando que lo respalde tampoco. Por eso que le está diciendo que la interpretación, primero el Espíritu Santo lo dio y el Espíritu Santo lo interpreta. Así que tiene que ser interpretada por el medio del Espíritu Santo que lo dio. Así que, como dijo el apóstol Pablo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Implica, número uno, que el Espíritu Santo trae revelación, y número dos, capacita a entender la revelación que fue traída. Porque si el Espíritu Santo inspiró a la persona a escribirla, ese mismo Espíritu Santo te va, número uno, dar entendimiento para lo que escribió. Que es lo mismo cuando vengo aquí, digo, Señor, que yo pueda comunicar lo mismo que tú quisiste comunicar al autor de lo que está dando, que pueda ser fiel a ella. Por dos razones. Número uno, que yo pueda hacer el llamado que Dios me llamó. Número dos, que produzca un efecto en tu vida. Porque no solamente estoy aquí para recibir diezmos, ofrendas, estoy aquí para ver tu vida cambiada. Esa es la principal. Ver tu vida cambiada. No simplemente que ocupen, llenen. O sea, un ministro de Dios no es un gerente de hotel que se llene los cuartos. Eso no es la meta. Que se llenen de discípulos, que vean tus vidas cambiadas, vidas cambiadas. Y eso no va a suceder con mi palabra, va a suceder con la palabra del Espíritu de Dios. Así que, por eso que si usted está en un lugar donde no le están meditando palabra de Dios, escapa, porque no va a haber cambio en su vida. Porque Dios no va a bendecir una palabra que no viene de Él. Por eso, no importa que tengan en cuenta los líderes que por lo menos evidencien de que tienen comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Porque tú no quieres que te estén ministrando una palabra, a pesar de Dios es fiel a su palabra. Por ejemplo, si yo soy el impío peor y te estoy diciendo, mira, Jesucristo te salva, Jesucristo te sana, y tú crees en esa palabra que es del Señor, yo simplemente estoy repitiendo y tú eres salvo, me voy a perder. Porque yo no tengo comunión con el Señor, a pesar que estoy repitiendo su palabra para hacer negocio de ustedes. Pero al final me voy a perder si no me arrepiento. Eso es diferente a que entonces yo estoy interpretando una palabra y dándote algo de mi corazón y no del Espíritu de Dios. Eso no va a producir efecto, porque eso no obliga al Espíritu Santo a bendecirte con lo que yo estoy diciendo. El Espíritu Santo va a bendecirte con lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de la lengua del ministro o la ministra. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? El de ti. Hay ciertas personas que dentro de lo que es el parámetro de la sociedad, hay muchas personas que son valoradas como personas buenas, como personas que viven una manera recta, tienen una manera recta de vivir. Son personas que dadivosas, son personas que pues son buenos vecinos, el familiar le pide, ellos dan, pero hay un punto que quizás no han conocido de Dios. ¿Cómo podemos nosotros entonces decirles a esas personas que qué es lo que les falta, como al joven rico, que le faltaba algo? Pero esas personas que dicen, bueno, yo doy a esta ¿cómo se llama? Esta charity, doy a esto, yo doy al otro, pero según la sociedad son unas personas magníficas. Yo he conocido gente así. Sí. Pero el punto que falta es busca comunión con Dios. la fe. La fe. Cuando digo fe, ese componente de Señor, me someto a ti, no lo haga a mi tiempo, no que yo dé a mi tiempo, no que yo ayude a mi tiempo, no que lo hago ahora a tu tiempo, un sometimiento, una relación, una comunión con Dios. Eso es lo que falta. Como le dijo, yo mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Sí, ahora sígueme. No es que tú hagas las cosas como tú quieras o tengas tu norma moral, pues no es tu norma moral, es la norma moral del Señor. Ahí es cuando cierran los ojos. Ahí es cuando pestañea, ahí es cuando pestañea. Ahí es cuando pestañea. Y que conozca, porque en esta ahora de que conozca a Jesús. Que tú conoces a Jesús. Yo sé que tú haces las cosas buenas, pero tú conoces a Jesús. Tú tienes una relación íntima con Dios. Que eso es lo que Dios quiere, tener una relación íntima contigo. Y a ver qué resistencia hay. Porque siempre he dicho que
una persona dice que está libre y tú no vas a saber cuán libre tú estás hasta que Dios hace demanda sobre tu vida. Entonces vas a ver cuán libre tú estás. Cuando Jesucristo, cuando el Señor te haga la invitación y te diga ven, y entonces ahora tú vas a ver, oh, yo no soy tan libre nada, hay unas cosas que me tienen aguantada. Pero siempre en cada caso el Espíritu Santo te va a dirigir en qué ángulo y qué estilo puede guiar a la persona en su necesidad del Señor, porque esa parte que solamente podemos hacer, especialmente los evangelistas y la evangelista de la casa, guiarlo a su necesidad de que hoy, ¿verdad? Es que su necesidad de Jesucristo y una comunión con el Señor. ¿Alguna otra pregunta? Oremos entonces para ser despedido esta noche. Padre, te damos gracias. Gracias por habernos invitado. Gracias por habernos elegido. Pedimos, mi Señor, hasta el día que tú vengas llamando a tu presencia, que tú nos guardes fiel, Espíritu Santo de Dios. Eres el Paracletos. Eres nuestro maestro, nuestro ayudador. Ayúdanos, mi Señor, a mantenernos fieles. Cuando caigamos, mi Señor, ayúdanos a restaurarnos otra vez y enseñarnos, mi Señor, las artimañas del enemigo para resistirlas y no volver a caer. Ahora pedimos que tú nos despidas con tu bendición y tu cuidado, mi Cristo, nuestros destinos. Sabiendo, mi Señor, si algo nos pasara en el camino, mi Señor, nos encontraremos ante tu presencia sin vergüenza y con gozo para entrar, mi Señor, en tu reino, en las calles de oro y mar de cristal. Gracias, mi Jesús. Ahora pedimos que tú nos despidas, séllanos hasta tu redención, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice: Amén.